parece? No, porque en general los espectáculos masivos, cuando uno los analiza, tienen que ver con otras cosas. Y muchas veces uno puede estar tratando de brindarle algo a la gente y no siempre eso es lo que más llega. En Los este caso... Los espectáculos del San Martín son muy elogiados. Sí, sí. Público. Pero... Son precios muy accesibles, ¿no? Debemos decir. Sí. También. En este caso es como que El Equilibrista coincidió... ¿Qué es El Equilibrista? Contame. Mira, es ¿Vos una andás en historia... ¿Vas en bicicleta? No, eso era El Amateur. El Amateur, Claro, porque esto lo traes que he de ahí. otras veces, Claro. sí. Que viniste también al programa. Sí, sí, he venido por El Amateur. Sí. No, El Equilibrista es una historia personal, una historia muy fuerte, de familia, muy potente, que descubrí viajando a Yugoslavia a hacer una película. Llegué a Belgrado y llovía, no me permitían filmar las escenas que yo tenía porque eran en exteriores. Me dieron 2 días libres y yo decidí ir al pueblo donde había nacido mi mamá y mi abuela. Yo ya había llamado a mi abuela para preguntarle, mi abuela me había dicho que no vivía nadie, que no existía, que ya no tenía dirección, que no quedaban familiares. ¿Y dónde es ese pueblo? En Manfredonia, provincia de Foggia, a 35 kilómetros de Bari. Ajá. Y no sé por qué, sin ninguna dirección y sin que mi abuela me lo dijera, conozco la historia. yo quise ir igual. Contámela. Ay, qué... Y empecé Fuiste golpeando puertas. a golpear puertas sin hablar italiano, solo buscando el apellido de mi abuela. Me hacían pasar ilusionados porque todos tienen familiares que llegaron en barco a la Argentina. Tomé el licor que hacen en un montón de casas que no eran mi familia. Me pedían que me quedara. El limoncello y todo. Yo me tenía que seguir porque yo tenía solo 2 días y había tardado todo un día en llegar al pueblo. Así que me fui escapando de los lugares hasta que pasé por un lugar muy parecido en el que yo vivía cuando era chico. Y entré y empecé a preguntar. ¿Y qué preguntabas? Si alguien conocía... ¿Pero en español, en castellano? No, italiano, en lo que yo creía que era italiano. Claro. Que era lo que hablaba mi abuela. Bueno, un dialecto más, viste que ellos tienen un montón de dialectos. Mi abuela, en vez de decir Jorge, decía Corque. Y yo creía que eso era italiano. Yo hablaba parecido. Y la gente me miraba como diciendo, ¿y qué dice? Hasta que nos logramos entender. Y me dijeron en un lugar que esperara que alguien me iba a venir a buscar, que alguien conocía a la familia de mi abuela. Y mientras yo esperaba ahí como un intruso extraño, yo escuchaba que decían, está girando un film, está en la Argentina. ¿No? Hasta que llegó un señor muy alto, siempre me acuerdo, que me miró y me dijo, ¿argentino? ¿Maradona? Sí, le dije yo. Y él me dijo, te importa la máquina. Y me llevó en su auto. Llegué a un lugar y era una casa donde ya había varios familiares que se habían juntado sabiendo que yo estaba, que esperaban que llegara la hermana de mi abuela, a la que habían ido a sacar de la misa para avisarle que yo estaba. Cuando esta mujer llegó y me abrazó, mientras ella me abrazaba yo veía a los familiares que había ahí que eran iguales a mis tíos. Parecido mi tío físico. albañil, mi tío pintor, mi tío... Sí, el rostro. Yo decía, yo estoy en la casa de mi familia. Pero me costaba porque mi abuela me había dicho que no había nadie. Es de película, esto es una escena de película italiana. Me lo dicen mucho, me dicen mucho. De película italiana, tal cual. Entonces, como El Amateur se hizo cine, todos me dicen El Equilibrista va a ir al cine. Tenés que hacerlo, sí. Tierra de amor y venganza. Sí. Bueno, ahí me empezaron a hablar todos juntos al mismo tiempo, hicimos una cena impresionante y yo pedí que me llevaran a la casita donde había vivido mi abuela y mi mamá. Y sabía que estaba cerca del puerto, a metros del Campanile. Y cuando fui, la persona que me llevó, que no era un familiar directo, fríamente y muy rápido me dijo, ¿vos sabés por qué tu abuela hace 50 años que no viene, ni habla, ni nunca escribió, ni nada? No, le digo, no sé. Ella creía que no había nadie. No, me dice. Cuando tu abuelo era alguien que se paseaba por la escollera del puerto y que a la hermana de tu abuela y a la mamá no le gustaba. Él la dejó embarazada y por la vergüenza que causó en el pueblo se tuvo que tomar el primer barco que fue a América. Y le dijo a tu abuela que le iba a mandar cartas para cuando tuviera trabajo para que se viniera a vivir. La hermana de mi abuela y la mamá le escondían las cartas. Y mi abuela esperó 4 años que mi abuelo se comunicara y nunca se comunicó. ¡Qué horror! Era una película. Un día vino un primo hermano de mi abuelo con un sobre y le trajo directamente los pasajes. Y una carta donde le decía que se viniera a la Argentina para formar una familia. ¡Qué emoción, Dios mío!
Bueno, cuando yo llegué a la Argentina a contarle a mi abuela, le dije, abuela, estuve en tu pueblo. Ella me miró y me dijo, ¿explotó la bomba en Italia? ¡Qué hermoso! Lo que había ocultado. Claro, lo que durante yo había tantos descubierto años. algo y ahí entendí por qué. Ella me decía, no queda nadie, no vayas, no hay nadie, no tengo dirección. Claro. Bueno, yo le dije, mira, abuela, tengo fotos, regalos, un montón de cosas para darte, porque me dieron un montón de cosas, pero con la condición de que hables por teléfono con tu hermana, después de 55 años. Y mi abuela no quería. Y como yo insistí, le digo, mira, todo esto que traes acá no te lo puedo dar, sino... Se miró la valija con todo y dijo, bueno, espérame acá. Y se fue. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, media hora, no venía. Cuando entró, vino vestida y peinada como para encontrarse personalmente con la hermana. Y a mí me dio una responsabilidad enorme. Y yo empecé a discar, porque yo tenía el compromiso de que hablaran y después darle las cosas. Y empecé a discar y le pasé y ella empezó a temblar y me dice, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? Hablá, abuela, es tu hermana. Le digo, yo es tu hermana. ¿Era más grande que tu abuela o más chica? Mi abuela era la mayor y tenía 2 años menos. Y cuando atendieron le pasé. Y mi abuela, que esto me impresionó, le salió la voz de sus 19 años, la voz que tenía cuando se vino, cuando dejó de ver a la hermana. Una voz de adolescente. Y dijo 2 veces, hola, hola. Me dijo, bueno, ya está, yo hablé, ellos no hablan. No, abuela, le digo, no pueden no hablar si te están esperando. Y yo tomé el teléfono para escuchar a ver por qué no hablaban y claro, no es que no hablaban, lloraban. Lloraba. Así que ¿Eso lo contás en El Equilibrista? Es un segmento del Equilibrista que contrariamente a lo que estoy contando es un espectáculo muy divertido, muy divertido, pero es muy conmocionante. Cuando llega este segmento produce algo relato es tremendo. Extraordinario porque además ese actor lo cuenta bien. El espectáculo parte de una frase que decía mi abuelo, que el mundo es de los que se animan a perder el equilibrio. Por eso es que tuve que aprender a hacer equilibrio casi por sobre la cabeza de los espectadores y cristalizar esa frase. Yo mezclé el amateur con el